Hola, hoy 13 de septiembre del 2022 se está festejando aquí en México la gesta heroica de los llamados niños héroes. Les digo llamados niños héroes porque no eran niños, eran en realidad adolescentes. Incluso alguno de ellos era ya un joven de más de 20 años de edad. Y eran adolescentes que rondaban, si no mal recuerdo, entre los 15 y los 17 años de edad. Estudiantes, cadetes del colegio militar de aquel entonces. Y este colegio militar tenía su sede en lo que es el castillo de Chapultepec, que es un castillo que no solamente fue en algún tiempo la sede de los poderes nacionales, ¿no? Ahí estaba pues la residencia de los primeros presidentes de la República. Eh, y en algún momento se alternó con el Palacio Nacional y después con la residencia oficial de la presidencia, llamada Los Pinos, en Chapultepec también. Eh, el castillo de Chapultepec era importante porque es una elevación eh, que tiene arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, porque esa es la altitud promedio de la cuenca de México, de la cuenca de la Náhuac, digamos, ¿no? Es una cuenca y no es un valle porque es, sí, una planicie extensa, rodeada de enormes cadenas montañosas, algunas de las cuales, de los picos montañosos, rebasan los 5000 metros sobre el nivel del mar. Estoy hablando del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, básicamente. Pero la cuenca es como una olla, pues, ¿no? O sea, un plano rodeado de, en este caso, de montañas. Este, bueno, estos son datos, pues nomás para precisar un poquito algunas de las famosas deformaciones del lenguaje de las que hablaba hace dos videos y que hoy pues siempre aprovecho pues para dar alguna repasadita al significado verdadero de algunas palabras y cómo se deberían de usar. Evidentemente ya está muy generalizado el Valle de México, ¿no? Y hoy, por supuesto, la zona metropolitana de la Cuenca de México, o que en algún momento dado se le llamó la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero eso se tuvo que cambiar cuando el nombre de esta demarcación donde están ubicados los poderes federales de la República Mexicana, se le empezó a llamar ya Ciudad de México. El nombre oficial pues de esta ciudad, de esta demarcación que antes era el Distrito Federal, es hoy la Ciudad de México. Las siglas no son muy bonitas, es la CDMX, o CDMX, ¿no? O CDMX le llaman otros, en fin. Eh, Hago tanta mención a esto porque el castillo de Chapultepec, donde se dio la gesta de los niños héroes, reviste una importancia estratégica de carácter militar muy importante, porque es la mayor elevación que está pues prácticamente en el centro de la ciudad. Claro, cuando se construyó, pues no estaba para nada en el centro de la ciudad era muy pequeña y Chapultepec estaba en las afueras, de tal manera que la avenida que va desde, digamos, ya la entrada al centro de la ciudad, allá por la Alameda Central, la Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, también, eh, de esas avenidas, en particular de la Avenida Juárez a la zona de Chapultepec, al pie del castillo de Chapultepec, que ese es el famoso Cerro del Chapulín. eh, Chapultepec significa eso, Cerro del Chapulín. Eh, y este cerro del Chapulín es el que le da nombre a ese hoy enorme parque de recreación, de entretenimiento, de cultura, porque tiene muchos museos,
El mismo museo, el mismo castillo de Chapultepec es hoy un museo. Decía que tiene una importancia estratégica fundamental porque está en una zona elevada y está construido como un castillo. Los castillos eran las residencias, eh, digamos, de los reyes, de los grandes, digamos, aristócratas, ¿no? ¿Qué les digo yo? Duques, condes, príncipes, ¿no? Construían residencias enormes, ¿no? Palaciegas, como si fueran palacios, pero la diferencia entre un palacio y un castillo es que el castillo está construido también para la guerra. Tiene torres, tiene almenas, o sea, estas eh, terminaciones de bardas que sirven un poco como protección para disparadores o para lanzar bombas con cañones de pequeño tamaño, ¿no? Y hay unos cañones verdaderamente impresionantes, pero bueno. Y esta gesta de los niños héroes de Chapultepec se supone que fueron siete o seis, no me acuerdo, que resistieron hasta el último aliento, hasta que los mataron a la invasión norteamericana de 1848. Tristemente, el desenlace de estas batallas, ¿no? En particular la de Chapultepec, que es donde participan los cadetes del colegio militar, los niños héroes, se perdió. Los ejércitos norteamericanos terminaron derrotando a los cadetes del castillo de Chapultepec y después avanzaron al centro de la Ciudad de México, a la sede de los poderes, derrocan al gobierno en turno e instauran durante, si no mal recuerdo, fueron varios meses que la bandera de las barras y las estrellas, la bandera norteamericana, estuvo ondeando en Palacio Nacional. Hasta que finalmente se retiraron los norteamericanos, terminó la intervención, se les cumplieron algunos de sus caprichos, entre otros la liberación de Texas y también la entrega de los enormes territorios que significaban un territorio similar en tamaño a la hoy República Mexicana, y que eran los estados de California, Arizona, Nuevo México, y otros que no me vienen a la mente, pero tampoco es el caso. Menciono esto porque finalmente esta es una cuarta, digamos, conmemoración de procesos similares. Lo estoy abordando porque el video anterior, el que grabé hace 3 días, pues yo iba a tocar 3 celebraciones o 3 acontecimientos que se celebran precisamente el 11 de septiembre. Y quise grabar ese video porque pues estamos ya bombardeados, por supuesto, por la fuerza, pues digamos, tecnológica, el poder militar, la capacidad bélica de los Estados Unidos y su enorme capacidad de difusión noticiosa. Tengan en cuenta que la mayor parte de las agencias noticiosas internacionales están radicadas y responden a los intereses de los Estados Unidos o bien de las naciones capitalistas europeas, que prácticamente son todas, pero sobre todo las más desarrolladas, ¿no? Particularmente la BBC de Inglaterra, la British Broadcast Company, BBC. Por supuesto también está EFE, no me acuerdo qué significan las siglas, pero es la Agencia Francesa de Noticias. Y estas agencias, entre otras, ¿no? La Deutsche Welle es la televisión alemana, que tiene cobertura a nivel mundial, ¿no? Y por esta penetración es que hoy el 11 de septiembre solo nos suenan las Torres Gemelas. Claro, fue un terrible atentado, se discute mucho si fue un autoatentado, es decir, una demolición organizada, planeada desde
las altas esferas clandestinas del ejército, perdón, del gobierno norteamericano, que por supuesto incluye al ejército, a la CIA, al FBI, ¿no? Más los intereses del famoso Deep State, del Estado Profundo norteamericano, que como se sabe, está integrado básicamente por las grandes compañías transnacionales, las compañías más grandes, más poderosas económicamente del mundo. Y claro, este fue un evento que se transmitió por televisión, ¿no? Todavía no existían en gran medida estas redes sociales, no había todavía ni WhatsApp, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni mucho menos TikTok, que esta es China, ¿no? En fin. Pero yo quise hacer ese video y por azares del destino, por suerte también puedo decir, fue una coincidencia pues. No pude terminarlo como yo quería, porque cuando estaba empezando a abordar ya esta fecha, no esta, sino la del 11 de septiembre del 2001, cuando caen las Torres Gemelas, cuando dos aviones de pasajeros, con todo y pasajeros, se estrellan contra cada una de las Torres Gemelas y que terminan derrumbándose todavía misteriosamente, porque eran unas torres que estaban calculadas para resistir esa altura que tenían de arriba de 400 metros de altura. Es decir, eran varios cientos de pisos, o sea, más de 100 pisos en cada una de estas torres. Y se caen. Permítanme, que tengo por aquí a mi gatita que está dando lata. Permítanme. ¿Cómo jodes tu gata? Miau. Sí, miau. Pero miau, estoy grabando, entonces no te puedo atender. Espérame, gatita. Me pongo mi micrófono de solapa en la solapa. Más bien en el cuello. Ok, ya estamos. Aquí la van a oír. Bueno, les decía que no terminé porque llegó mi nieta. Y con mi hija nos visitan todos los sábados y bueno, a mí me hacen muy feliz. Está aquí la nieta, soy su juguete favorito. A mi hija la adoro, la amo. Pero pues ahora ya tiene más comunicación con su madre, ¿no? Mientras yo juego con la nieta. O la nieta juega conmigo. O jugamos juntos, ¿no? En fin. Y digo que fue afortunado porque lo que yo quería era recordar dos aniversarios que se festejan los 11 de septiembre y que tienen más o menos el mismo trasfondo histórico, sociohistórico y sociocultural, ¿no? La primera, la repaso rápidamente, es el Festival de Rock y Ruedas que se realizó en Avándaro, aquí en México. Un festival de rock, ¿no? Porque finalmente el de ruedas pues, no se realizó porque desde el día anterior al concierto, el día que estaba programada la carrera de automóviles, pues llegó un montón de gente, de jóvenes rockeros, de hippies, decía yo, la mayoría de ellos, o con aspiraciones hippies o con tendencias hippiosas, e invadieron la pista. Entonces, pues los organizadores de la carrera decidieron mejor no correrla, ¿no? Pero el concierto en la noche, no me acuerdo si fueron 13 o 14 grupos musicales mexicanos todos, sí se realizó y fue un tremendo éxito. Me faltó dar un dato, porque se calcula que la asistencia fue de más o menos 150,000 o 200,000 jóvenes, que por supuesto iban a lo que iban, bebieron, se drogaron, hicieron el amor los que se atrevieron, ¿no? Muchachas que se desnudaron, ¿no? Cosa que en ese entonces era absolutamente reprobable y no se veía, ¿no? En los medios masivos. El concierto se hizo y se hizo como una manifestación de ya ni siquiera le llamaría rebeldía, sino de la alternativa existencial que estaba planteando los movimientos juveniles de los 60.
y una serie de movimientos que habían cobrado auge en esa década de los 60 en prácticamente todos los países capitalistas e incluso en algunos de los países del bloque socialista. Estoy hablando, por supuesto, del movimiento pacifista que luchaba contra las guerras, en particular contra la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, que terminaron perdiendo los Estados Unidos. Pero también contra otras guerras, ¿no? Las mismas guerras que de pronto en los que estaban involucrados el bloque socialista y el bloque comunista. Generalmente eran grupos guerrilleros apoyados por la Unión Soviética, por el bloque socialista en general, contra los gobiernos instituidos capitalistas, muchos de ellos dictatoriales, muchos de ellos incluso genocidas, ¿no? Estos se dieron sobre todo en África. Esta fecha del 11 de septiembre de 1971, fecha del Festival de Avándaro, se puede entender como un festival, un gran acontecimiento social, sociocultural, de protesta, porque el rock siempre ha sido una música protestataria, ¿no? El buen rockero protesta por algo y protesta por cosas justificadas. Las estructuras familiares con su autoritarismo, con la violencia encarnada, la educación que pretende reproducir las formas de vida de los adultos en los jóvenes, sin percatarse que finalmente estos mismos adultos van a llegar también a estos mismos jóvenes o niños que son estudiantes, perdón. Los estudiantes que son generaciones jóvenes van a llegar a la edad adulta, pero ya van a llegar a ser unos adultos diferentes a los adultos que los engendraron, ¿no? A esto le han llamado la brecha generacional y se habla de que la brecha generacional cada vez se acelera más. Es decir, cada vez los modelos de comportamiento adulto cambian a mayor velocidad, ¿no? Y se desentienden o se desconectan de alguna manera de las características de los jóvenes. Entonces la aspiración casi eterna, ¿no? Casi hasta la fecha sigue existiendo, la tendencia de que los adultos eduquen a los jóvenes tomándose a sí mismos como modelo, tal vez no a sí mismos como individuos, aunque hay muchos que sí lo hacen, sino como una generación adulta. En fin, fue una protesta, pues, contra un sistema de dominación predominantemente capitalista, ¿no? Y que está muy orientado, por supuesto, a la acumulación de la propiedad privada, la acumulación individual de la propiedad privada. A mí me gusta una definición que hizo Marx de la propiedad privada. Dice que la propiedad privada en esencia es la capacidad que se tiene para apropiarse, usufructuar, beneficiarse de el trabajo de otros. Y así es, ¿no? Así es. Cualquiera que sea el nivel socioeconómico de esta burguesía baja o clase media baja, o alta, como le quieran llamar, ¿no? Y por supuesto las clases acaudaladas, los empresarios, los propietarios, los banqueros, etcétera, etcétera, pues lo que hacen es para apoderarse y apropiarse de enormes cantidades de productos y de dinero que son generados no por ellos, sino por sus trabajadores, ¿no? Es decir, es el trabajo de otros. Y bueno, esto no se ve, simplemente yo lo compré con mi dinero, entonces es mío, ¿no? Pero ¿de dónde salió tu dinero? ¿No? No me digas que tú lo produciste. Tú tienes un montón de trabajadores, generalmente mal pagados, generalmente poco protegidos, generalmente explotados, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera, la cultura juvenil que se gesta desde los años 50 y que madura en los 60 y que ya tiene su punto fuerte y culminante en los 70 del siglo pasado, protestan contra este estilo de cosas y sus consecuencias, ¿no? Quiero señalar, pues, y enfatizar que el movimiento,
sí, el movimiento rockero, el movimiento juvenil, que tuvo un punto culminante en Avándaro, 11 de septiembre de 1971, fue también una expresión de la inconformidad con las iniquidades del capitalismo. La segunda conmemoración que se debe de hacer y que debemos de tener presentes, creo yo, el 11 de septiembre, es el derrocamiento de Salvador Allende, el primer presidente socialista electo en América Latina. En ese momento ya había, pues por lo menos esas dos naciones, Cuba y Chile, que se habían ya pronunciado por un gobierno, un Estado socialista. Claro, el cubano ganó el poder a través de la guerrilla, fue por la fuerza de las armas, ¿no? Y sí instaura un gobierno fuerte, algunos le llamarían dictadura, yo no me atrevería a decirle dictadura, porque si bien en el contexto de la guerrilla y como resultado de la guerrilla sí hubo muchas ejecuciones, condenados a muerte por oponerse a la revolución, otros muchos, no sé, han de haber sido 2 o 3 millones, pensando que la isla tiene actualmente, creo que tiene entre 11 y 14 millones, no estoy seguro, pero es una población reducida si la comparamos con la mexicana, que es actualmente de casi 130 millones de habitantes, ¿no? Pero sí, muchos salieron y se fueron básicamente a Miami, ¿no? Eh, y después sí se instauró un gobierno fuerte, 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 que no aceptaba la disidencia porque estaban decididos, la clase gobernante, una gran cantidad, yo estoy convencido de que hasta la fecha es la mayoría de los cubanos quienes están convencidos de que vale la pena seguir defendiendo la revolución y no entregar el poder a los intereses de las grandes transnacionales norteamericanas y del propio gobierno estadounidense, ¿no? Claro, la propaganda que nos llega, ¿no?, a través de los medios masivos convencionales, ¿no?, todos ellos de orientación capitalista, todos ellos propiedad de grandes empresarios de la comunicación, insisto, son periódicos, revistas, televisión, radio, pues sí tienen un enfoque no solamente natural en ellos, sino también artificial, donde deforman y exageran, pues lo que vienen a ser, pues sí, las deficiencias y defectos de una sociedad como la cubana, que recuerden que desde que llegó Castro al poder, los Estados Unidos les pusieron un bloqueo brutal. Un bloqueo que hasta la fecha sigue y que sanciona económicamente a las naciones que se atrevan a tener transacciones de carácter comercial o industrial o agrícola con Cuba, ¿no? Cuba ha resistido desde 1959, 1 de enero de 1959, los barbudos de Fidel toman el poder en La Habana. Y desde entonces ha resistido este pueblo. ¿Qué tiene este pueblo de bueno ahora? Pues yo les hablaría, por ejemplo, de la medicina, ¿no? La medicina cubana es socorrida, es decir, acuden a ella personajes del tamaño y la fortuna, por ejemplo, de Armando Maradona. Cuando Maradona ya se pone muy mal por sus malos hábitos, ¿no?, sin dejar de ser un tipo popular, un tipo que viene de los barrios más pobres, ¿no?, de una familia muy pobre en Argentina, y que llega a ser la gran estrella del fútbol al grado de que es uno de los que se pelean, bueno, no ellos pues, pero la gente pelea por saber quién es el mejor futbolista que ha habido en la historia, y evidentemente Maradona está entre ellos, ¿no? Está Pelé, Maradona, Messi, un tal Di Stéfano, que no le tocó todavía el fútbol televisado, ¿no? Pero bueno, gente como Maradona va allá a curarse, y se cura, y regresa a la Argentina. Muchos, eh, gente rica del mundo va a Cuba a buscar la atención de la medicina cubana. Cuba es el único país latinoamericano
que está fabricando, que está ya a punto de terminar las últimas pruebas de 2 vacunas contra el COVID. Y una de ellas es maravillosa porque es aspirada, no es inyectada, sino que se aspira. No sé, creo que todavía no logran la autorización de los organismos de salud internacionales, como la OMS y la OPS. A Cuba le cuesta mucho trabajo patentar sus medicinas a nivel internacional, porque también estas organizaciones están dominadas por las grandes potencias capitalistas, ¿no? Entonces, pues, como parte del bloqueo, pues se la hacen, pues digamos, cansada, ¿no? A Cuba para patentar sus medicinas. ¿Qué otra cosa tiene Cuba? Deporte. Si bien ha venido un poco a la baja en las últimas competencias internacionales, Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, Cuba sigue siendo una potencia atlética en América, atrás de Estados Unidos y nada más. Eh, Creo que esto es muy bueno. La música cubana, para todos los gustos hay. Tienen desde la rumba, el son, digamos, caribe, ¿no? El son antillano. Ellos fueron los que iniciaron con el famoso movimiento de la trova, cuando Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Pablo Milanés y otros forman un grupo que se llama Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC. El ICAIC es el Instituto Cubano de Artes y Ciencias Cinematográficas, que también producen estupendas películas, con poca tecnología, es cierto, pero con unas actuaciones, con unos escenarios, con unos guiones verdaderamente buenos. El cine cubano es bueno, muy bueno. Decíamos deporte, arte, entre ellos la música, ¿no? Pero también la literatura. Muchos de los grandes poetas de la narrativa y la poesía de los últimos 30, 40 años son cubanos. Pero lo mejor es que tienen muy bajos niveles de mortalidad materno-infantil, es decir, asociada con el embarazo, el parto y el puerperio. Tienen indicadores de primer mundo, ¿no? Están mejor que muchos de los países europeos, están por supuesto mejor que los Estados Unidos en ese terreno. Esto habla del sistema de salud cubano, y habla muy bien, y también de la alimentación cubana, que a pesar de que a veces es restringida porque no pueden contar con todos los artículos alimenticios que tenemos en un país como México, por ejemplo, tienen muy buena salud, más la atención médica. Otro indicador que está como para ponerse a pensar, pues ya hablábamos, deporte, arte y cultura, también el teatro cubano es muy bueno, ¿eh? Y lo que a mí me parece más importante, los niveles de analfabetismo. Cuba acabó en un año con todos sus analfabetas. Alfabetizó al resto de la población que le faltaba, porque, pues sí, haciendo uso de su capacidad autoritaria, ¿no?, del gobierno cubano, en tiempos de Fidel, en los primeros años de Fidel, detuvo todas las actividades económicas para que toda la gente que quisiera ir a alfabetizar allá a la Sierra Maestra, al Escambray, a las zonas más alejadas de La Habana y de Santiago, que son las dos grandes ciudades cubanas, que fueran a alfabetizar, y alfabetizaron a toda la población en un año, ¿no? Un año basta para aprender los rudimentos de la lectura y la escritura, para adultos. Y esto lo lograron. Sus niveles de analfabetismo, pues, no. Sus niveles de analfabetismo, sí. Sus niveles de analfabetismo son bien bajitos, si es que todavía existen. Probablemente sí, pero ya no son significativos. Se puede decir que toda la gente de arriba de los 6, 7 años de edad en Cuba sabe leer y escribir, ¿no? Esto es, creo que, una aspiración también de todos los países capitalistas y socialistas,
Y la otra, que me parece maravillosa, la gente tiene mucho tiempo libre. Generalmente se trabaja pocas horas, se trabaja si acaso un turno, ¿no? En una semana que va de lunes a viernes, nada más. ¿Por qué? Porque los hábitos de consumo son muy bajitos en Cuba. Creo que a la gente sí le gustaría, ha sido legendario eso, los turistas son especialistas en decir, es que te piden chicles, ¿no? Y en los chicles, y en Cuba los chicles están prohibidos. Están prohibidos. ¿Por qué? Porque producen caries. Y el Estado cubano ha gastado un millonada de dólares de dinero, pues, en restituir la salud bucal, dental, de los cubanos, para que venga un producto que si bien es de origen mexicano, el chicle, ¿no? Pues que lo ha industrializado y lo ha cargado de edulcorantes y sabores, y la verdad es que son sabrositos los chicles, ¿no? Y te sirven hasta como para medio relajar la tensión. En Cuba están prohibidos, ¿por qué? Pues porque provocan caries, ¿no? Eh, Hay artículos, por supuesto, en el mundo entero que no existen en Cuba y que de pronto los cubanos sí los anhelan, ¿no? Unos jeans, por ejemplo, ¿no? Pero hay suficiente ropa. Todos los cubanos visten y calzan, ¿sí? Entonces, no necesitan trabajar mucho porque no tienen grandes aspiraciones de consumo. Y mucho del consumo básico, del consumo, digamos, esencial, sustancial para mantener la vida, lo provee el propio gobierno cubano. ¿Hay veces que tiene deficiencias? Sí. ¿Hay veces que hay escasez de algún producto? También. Pero no se mueren de hambre. No hay muertos de hambre. Es más, yo me atrevería a decir que no hay desnutridos en Cuba. Y que hay muy pocos sobrenutridos. También hay muy poca obesidad porque hacen mucho deporte. Porque ves las calles de las ciudades de La Habana casi a todas horas, llenas de gente que sale a platicar, que platican mucho entre ellos y comentan libros, y hay clubes de lectura, hay clubes de música. De pronto llega un grupo de músicos, esto lo vi en un video muy conmovedor, tocan en una casa y sale una negra, una mujer negra, ¿no? Sí, ya media robusta, y dice, qué bueno que viene, vamos a cantar, ¿no? Y se ponen a cantar por el gusto de hacerlo alrededor de la puerta de la casa de esta señora. Y claro, van pasando los cubanos y algunos se quedan, oyen, algunos bailan, y muchos turistas van y se quedan porque esto sucede cotidianamente todos los días en Cuba. Entonces el hecho de que la gente cuente con su tiempo libre, que tenga elementos para recrearse constructivamente con lectura, con teatro, con cine, con música, con baile, con deporte, ¿no? A mí me parece que ese es un ideal social. Para mí eso se acerca mucho más a una sociedad correcta, una sociedad casi ideal, ¿no? Y que está a años luz de distancia de las condiciones en las que están, por ejemplo, el resto de los países latinoamericanos y por supuesto también muy alejadas las sociedades norteamericanas, estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, y europeas, ¿no? Porque el trabajador tiene que trabajar muchas horas, porque vives en una avidez por tener, por comprar, ¿no? Y esto te lleva a una competencia. El vecino ya se compró un automóvil último modelo, pues yo me compro otro, pero más lujoso, más caro, más prestigioso. Lo mismo pasa con la ropa, lo mismo pasa con la casa, ¿no? Con los muebles que te compras. Tengo entendido que en Cuba esto no existe, ¿eh? No existe. Las aspiraciones son otras. Y esto habla muy bien de la Revolución Cubana. Aunque por ahí muchos que estudiaron ciencias sociales acusan de un gobierno dictatorial y limitante. Los cubanos no son limitados, al contrario, son terriblemente extrovertidos, ¿no? Y eso es bueno. En fin,
Eh, entonces, yo hablé también del segundo acontecimiento que fue, insisto, el derrocamiento del régimen socialista chileno que había llegado al poder a través de las elecciones. La única sociedad, el único experimento socialista que ganó en una contienda electoral, pero duró poco tiempo. Duró 3 años, menos de 3 años, porque instigados por los gobiernos estadounidenses, el gobierno estadounidense y las grandes empresas estadounidenses, pues convencieron al general Pinochet, que logró ser nombrado por Salvador Allende ministro de guerra o de defensa, no sé cómo se llama ese ministerio en Chile, pero el jefe de las Fuerzas Armadas, y derrocaron a Salvador Allende. Y lo más probable es que lo mataron o provocaron su muerte, ¿no? Ya sea en el bombardeo o ametrallado o bien que se haya suicidado. Y me quedó una tercera fecha para festejar, ¿no? Para mencionar, pues, en ese video, que nada más alcancé a enunciarlo: el derribamiento de las Torres Gemelas. ¿Quién tiró las Torres Gemelas? Bueno, se habla, la versión oficial, la que corrió por todos los medios masivos de comunicación internacionales y nacionales, es que fue un acto terrorista perpetrado por las fracciones radicales de los países musulmanes, en particular de Afganistán y de Irak, ¿no? Y claro, encontraron un culpable, probablemente sí, es probable que sí haya sido así, que haya sido Osama Bin Laden, que había organizado un enorme ejército de yihadistas. La yihad es el nombre en árabe que se le da a la Guerra Santa. A la Guerra Santa por imponer, fíjense que atrasadez, ¿no? Por imponer creencias religiosas musulmanas, basadas en el Corán, pues, y adaptar los sistemas políticos a las indicaciones del Islam. Este pleito en el mundo occidental, en el mundo cristiano, digamos, católico, protestante, como quieran, pero de las religiones, de las iglesias que siguen a Jesucristo, que están basadas en las enseñanzas de Jesucristo, que a mí me parecen muy correctas, las enseñanzas originales, no las deformaciones que hacen las iglesias, esas no me parecen nada correctas. Pero bueno, este pleito entre la iglesia o la religión contra la política, pues se vivió en el mundo occidental ya hace mucho tiempo. Y los países islámicos, pues todavía andan en eso, ¿no? Esto te habla también de la fuerza, de la capacidad del mahometanismo o el islamismo, o bien el musulmanismo, ¿no? Son los musulmanes, es más o menos la misma gente, son los árabes, pues, los de origen árabe. Y son un montón de países que están en una región estratégica del mundo, porque es la región que conecta a Asia con Europa y con África, ¿no? Donde casualmente hay un montón de petróleo, hay muchas riquezas naturales y son un montón de países y un montón de gente, son países muy poblados. Y muchos de ellos están en el origen de la gran civilización humana, ¿no? Estoy hablando de Persia, o sea, lo que fue Irán, de por supuesto, Afganistán, ¿no? Que ahora pues se hizo famoso de nuevo porque los Estados Unidos perdieron, ¿no?, otra guerra contra un país pobre. Estuvieron 20 años ahí, dizque para acabar con los grupos terroristas, y terminaron haciendo que muchos de los países, de los grupos tribales, no países, de los grupos tribales, que peleaban unos con otros, se unieran para derrotar y expulsar al enemigo occidental, considerado por ellos como ateos, ¿no? Porque no creen en Mahoma, porque no se basan en el Corán, porque no son musulmanes, ¿no? Entonces se decía que el 11 de septiembre de 1900
No es cierto. Del 2011, no, tampoco. ¿Qué fecha fue? Ya ni me acuerdo. Se me borran ya las fechas horriblemente. En 2001. En el 2001 se tiran las Torres Gemelas, caen las Torres Gemelas, después de que dos aviones, un avión en cada una de las torres, se estrella. Se dice que hubo 4 secuestros de jets, de pasajeros, y que el tercero se estrelló en el Pentágono. Ahí hay dudas porque los daños que hubo en el Pentágono se parecían más a los de un cohete, a los de un misil, que a los de un avión. Y el cuarto avión no alcanzó su blanco, no se sabe si iba hacia la Casa Blanca o también hacia el Pentágono, pero sí iba hacia Washington, no iban a Nueva York. Y antes de llegar a su destino parece ser que los mismos pasajeros, cuando se dan cuenta de que son secuestrados y que van a utilizar el avión para estrellar en alguno de los grandes símbolos del poder norteamericano, insisto, el Pentágono o la Casa Blanca, pelean con los, perdón, con los secuestradores y los derrotan de tal manera que provocan que ese avión se estrelle antes y claro, mueren todos los pasajeros y tripulantes de los 4 aviones, ¿no? Se suma casi 3.000 muertos ese día, en ese mismo día. También miles de heridos, ¿no? Sobre todo por la caída de las torres. Tengan en cuenta, repito, que eran 2 torres de más de 400 metros de altura y eran amplias y estaban llenas de oficinas y el ataque fue en horas hábiles, de tal manera que encontraron a la mayor parte de la gente trabajando en sus oficinas en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Otra versión dice que para reactivar la intervención de los Estados Unidos en los países del Medio Oriente y del Asia Menor, es decir, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, Turquía de alguna manera también, pues que es una zona petrolera riquísima, ¿no? Pero que había ya caído muchos de estos países en manos de grupos, partidos políticos afiliados al Islam y que habían declarado como enemigo a Occidente, a la cultura occidental, a la cultura capitalista, pues, ¿no? Se dice que fue un autoatentado organizado por el Deep State, el Estado profundo norteamericano, con la ayuda, por supuesto, de las agencias de inteligencia, ¿no? En particular la CIA, hay otra agencia muy importante que es menos protagónica, es menos famosa, es la Agencia Federal de Seguridad, creo, que son especialistas en actos terroristas muy emboscados, muy disfrazados, y atribuírselos a los enemigos políticos, diplomáticos, enemigos estratégicos de los intereses de los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos se ha proyectado al mundo como la gran democracia. Ya vimos en esta última elección que de grande esa democracia no tiene nada. Es una democracia que permite que no gane el que obtuvo mayores votos en la Unión Americana, sino el que tiene más colegios electorales ganados. ¿Quiénes integran los colegios electorales? Pues políticos muy connotados, es decir, gente de la élite. Entonces, de democracia, Estados Unidos tiene muy poquito, muy poquito. Sin embargo, tiene muchos méritos su Constitución. A mí me encanta su primer artículo. El artículo número 1 de la Constitución estadounidense dice que toda persona que viva en los Estados Unidos, no solo que nazca, sino que viva en los Estados Unidos, tiene derecho a ser feliz. Creo que es la única constitución en el mundo que habla de la felicidad. Y creo que ese es un acierto. Claro,
Habrá puristas del lenguaje jurídico y de las cosas políticas que dicen que esa cuestión de la felicidad es una cosa más vinculada con, pues ni siquiera la moral, sino con la estética, ¿no? Y la estética y la política, pues no más, no tienen nada que ver, ¿no? La ética, pues, tampoco, porque la política, desde eh, Maquiavelo, que escribe El Príncipe, dándole consejos a un príncipe de cómo ejercer la política sin contemplaciones. ¿Por qué sin contemplaciones? Es decir, sin preocuparte por cómo lo sienta o la viva la gente, ¿no? Tú tienes que ejercer el poder, ¿no? Y para eso tienes que destruir a los enemigos políticos y amansar a los que no son tus enemigos para que no se te rebelen, ¿no? Este es el inicio del pragmatismo político, que está también muy de moda hoy, porque pues, se habla de que el pragmatismo de alguna manera vulnera los ideales políticos, históricos de quienes están contendiendo por el poder. ¿Para qué quieres el poder? En un extremo terrible, el más viciado, es para enriquecerte, para tú empoderarte, para que tu figura pase a la historia. Esa es la parte más perversa, ¿no? Pero la parte más honorable de la política es trabajar por los muchos. Polis, muchos. También es ciudad en griego, ¿no? Y de ahí viene la palabra política, y la política es la sustancia el poder es la sustancia de la política, sí, pero el poder lo puedes utilizar para beneficio colectivo, no para beneficio de los individuos o de pequeñísimos grupos de por sí ya encumbrados, ¿no? Entonces, de alguna manera, también el 11 de septiembre de 1970, del año 2001, cuando caen las Torres Gemelas, también es un asunto en el que está interfiriendo, que está inspirado en buena medida por la protesta que hay en el mundo entero contra el American Way of Life, contra el estilo de vida americano, que se convirtió en la gran aspiración mundial, casi en todo el mundo, pues, porque en el mundo socialista no fue así, desde que Estados Unidos es el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, y no porque haya triunfado bélicamente. Quien realmente derrotó a los alemanes fue la Unión Soviética, no los Estados Unidos, ni Inglaterra, ni los famosos países aliados. Francia se dejó invadir, se dejó dominar, se rindió rapidito a los alemanes, ¿no? Quienes sí mantuvieron la guerra todo el tiempo, desde el inicio hasta su término, fue el Reino Unido, liderado por Churchill, su primer ministro. Y por supuesto, la Unión Soviética, que si bien no entró en guerra con Alemania al mismo tiempo que Inglaterra, muy pronto entró en guerra y fue el frente más terrible, el más brutal. De tal manera que, según recuerdo las cifras, la Unión Soviética perdió 20 millones de personas, ¿no? Tradicionalmente se dice de hombres, pero no. La Unión Soviética fue pionera en incorporar a las mujeres a los ejércitos, a las distintas organizaciones bélicas que tenían. Es decir, por parte de la Unión Soviética hubo muertos y muertas, pero también hubo mucha población civil, porque fue creo yo, la primera guerra en donde ya no había campos de batalla, sino que se peleaba en las ciudades mismas. Y las mismas ciudades, mientras más pobladas, eran blancos preferidos de los enemigos. Piensen en Hiroshima y Nagasaki, que son las ciudades que recibieron las bombas atómicas de Estados Unidos y que fueron escogidas porque tenían gran población civil y grandes instalaciones industriales. Entonces, la mejor manera de doblegar a Japón, ¿no?, que tenía un ejército grande, numeroso, poderoso y sobre todo muy leal a su emperador, al emperador, creo que era Hirohito, pues fue una barbarie de este tamaño, ¿no? De tal manera que en las dos explosiones
Tengo entendido que en Hiroshima murieron cerca de 80.000 personas al instante, ¿no? Y estas muertes, muchas de ellas fueron, simplemente desaparecieron, se desintegraron, quedaron hechos cenizas, ¿no? Este, y lo mismo sucedió en Nagasaki. Creo que en Nagasaki fueron entre 40 y 50.000 muertes instantáneas, más las secuelas de la radioactividad, ¿no? Es decir, creo que hasta la fecha no se ha sumado bien a bien la cantidad de víctimas, incluyendo heridos, que provocaron las dos bombas atómicas y que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial, porque el último conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial fue la guerra entre Estados Unidos y Japón. Y Harry Truman, el presidente norteamericano, decidió terminarla lanzando bombas atómicas, ¿no? Así de tiernito el señor, así de suavecito el imperio, ¿no? En fin, esa es la guerra. Contra estos estilos de vida de enormes concentraciones de riqueza y la enorme expansión de la pobreza, de sociedades que te impulsan al consumo suntuario, al consumo de cosas de lujo, al consumo de cosas inútiles, a la posesión innecesaria de bienes que generalmente terminan produciendo males, ¿no? Esta acumulación ambiciosa, ¿no? Por tener y tener, genera conflictos, enfermedades psicosociales, ¿no? Es decir, deformaciones a nivel emotivo, a nivel sentimental y a nivel afectivo. Un día les voy a explicar la diferencia entre estas tres dimensiones que muchos manejan como sinónimos y no son sinónimos. Pero tiene que ver pues con la parte interna, ¿no? No racional, no intelectual, no pensada, sino sentida. Lo emotivo. Lo que tiene que ver con las emociones, que son impulsos orgánicos, naturales, ¿no? Ira, miedo, odio, erotismo, ¿no? Esas son emociones. Pero, más arribita, están los afectos. ¿Cómo te afecta el mundo? ¿Cómo te afectas a ti mismo? ¿Cómo te afecta tu propio cuerpo, tu apariencia, tu autoconcepto, digamos, ¿no? Pero sobre todo, cómo interactúas con los demás y cómo esas interacciones te van afectando y van moldeando tu forma de ser, tu carácter, ¿no? Tu estilo de vivir la vida, pues. Y en el nivel más subjetivo, más nebuloso, digamos, está la cuestión sentimental, los sentimientos que uno desarrolla hacia sí mismo, hacia el prójimo y hacia los más lejanos, más ajenos, ¿no? Y pues claro, aquí está el cariño, la estima, el desprecio, el odio, ¿no? El odio de veras, ¿no? Y claro, a este nivel ya puede intervenir la conciencia y se puede modelar ese desarrollo afectivo por el raciocinio. Pero si tu raciocinio está orientado a la adquisición y al consumo de mercancías, de productos que se venden, ¿no? Que cuestan dinero, pues por supuesto que vas a tener muy atrofiado tu desarrollo socioafectivo, tu desarrollo sentimental, ¿no? Hay gente que no se quiere. Y no se quiere porque no cumple con los cánones de belleza que son predominantes, ¿no? Que son los cánones de belleza europeos. Yo me precio de no tener este problema. Soy quien soy, tengo mis características. No soy guapo, no estoy bonito, no soy alto, no soy fornido. No tengo la nariz finita, ¿no? Mi labio inferior es mucho más grueso que el superior, ¿no? Tengo unos bolsones espantosos ya por la edad, por el exceso de lectura, ¿no? En fin. Pero tampoco yo soy el modelo de nada, ¿no? Yo no soy ejemplo de nada. No lo digo como un ejemplo.
sino como una parte de esta explicación que les quería dar. Y que hoy, 13 de septiembre, se suma también a la misma explicación. Un conjunto de cadetes del Colegio Militar Mexicano ofrendaron su vida en defensa de su patria. ¿Por qué? Porque ya la patria mexicana encontraba que el gran enemigo, el que le ha quitado más de la mitad de su territorio, el que sigue expoliando y explotando las riquezas naturales de este país y la fuerza y los productos de la fuerza de trabajo de este país, siguen siendo los Estados Unidos, ¿no? Tendríamos que hablar un buen rato, unos buenos minutos, no lo voy a hacer ya, del asunto de las drogas. La agencia de los Estados Unidos que lucha, se supone, contra el narcotráfico, repito, que se supone lucha contra el narcotráfico, se supone, se llama la Drugs Enforcement Agency, es decir, la agencia de administración de drogas. No es un organismo que luche contra las drogas, para exterminar las drogas, para acabar con su producción y su consumo. No. Existe para administrarlos. Pero se han vendido al mundo como que son ellos los que luchan contra los productores, los distribuidores y los consumidores de drogas. Hay drogas prohibidas que son mucho menos dañinas que muchas de las drogas que sí están legalizadas. Hablo en concreto del alcohol, del azúcar, de las harinas refinadas. Son terriblemente dañinos para el organismo. Y el alcohol en parte, bueno, y el tabaco no se diga, ¿no? Y el alcohol en particular es sumamente destructivo del organismo, ¿no? Es adictivo y además te pone bien estúpido, ¿no? Creo que es el que más loco te puede poner. Te puede poner loco agresivo, loco pasivo, loco chillón, ¿no? Sueltas dinero porque ya estás borracho, ya no eres consciente de muchas cosas que pasan, que pueden pasar en el futuro, ¿no? Creo que esa es la droga más dura que hay, ¿no? Es, creo, de las que más se venden a nivel mundial porque está permitida en todo el mundo, incluso es un símbolo de prestigio, ¿no? Y es un mecanismo de convivencia social, híjole, casi ineludible. En todas las sociedades, ¿eh? El ron cubano es muy bueno, pero es mejor el nica, el nicaragüense, ¿no? El vodka ruso, el tequila mexicano, ¿no? El pisco chileno, producto de la uva, qué sé yo. En ese sentido, pues, hablo también de que la injerencia de la política estadounidense en el mundo entero, por distintas razones, es más nociva que benéfica. ¿Cuál creen ustedes que es la nación que más ha contaminado el ambiente natural, los ecosistemas? Los Estados Unidos, por supuesto. El país que más ha estallado bombas atómicas haciendo pruebas y el único que ha aventado bombas atómicas contra población civil son los Estados Unidos. No nos engañemos. Ese no es el modelo de absolutamente nada positivo. La gente vive un remedo de felicidad. La cantidad de suicidios que hay en los Estados Unidos es altísima. Una de las profesiones más socorridas, más prestigiosas, más acaudaladas, con mayores ingresos, son los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, ¿no? Por algo será, por algo será. En fin, con esto doy por concluido estos temas, ¿no? Señalando nada más como conclusión que las tres fechas, o sea, las tres celebraciones que se celebran el 11 de septiembre, están todas en la misma sintonía histórica. Es decir, la protesta contra un estilo de vida, una sociedad, una estructura social dañina,
que es el capitalismo norteamericano secundado por el capitalismo británico, ¿no? Esto, viendo hacia el futuro, dices, híjole, creo que no está mal, es una vieja aspiración de muchos latinoamericanos, trabajar por la organización latinoamericana, la patria grande le llaman ahora, no ahora, Bolívar la llamó así, Simón Bolívar, y hoy se está retomando esta idea de la patria grande. ¿Quién es la patria grande? Pues todos los países latinoamericanos, es decir, los que tenemos lenguas que provienen del latín, las lenguas romances. En particular son tres, ¿no? El español, castellano, el francés y el portugués. Y no incluir en esta organización, para nada, ni a los Estados Unidos ni al Canadá, porque el Canadá ni siquiera es una nación soberana. Es todavía tengo entendido que es un protectorado de la corona inglesa. El jefe de Estado canadiense no es el primer ministro, es la reina Isabel. Pero bueno, es muy distinto el sentido de la vida que tienen los gringos y los canadienses al sentido de la vida que le dan los pueblos que están al sur del río Bravo, incluyendo a las naciones del Mar Caribe. Entonces, estamos trabajando, se está trabajando, yo no tanto, no trabajo más que haciendo estos videos, y no es un trabajo, porque no recibo remuneración alguna y no lo tengo porque tengo muy pocos suscriptores, y claro, si me echo estos rollos de más de una hora, ¿no? Que a muy pocas personas les interesa, tristemente, a muy pocas personas les interesa. Y a las que les llegan a interesar, creo que no, por alguna razón, supongo que porque debe de parecer aburrido oírme todo el tiempo hablando, bla, 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 ver mi horrible rostro, ¿no? Únicamente, y no ponerle por ahí alguna ilustracioncita, una animación, un letrerito, ¿no? A lo mejor por eso no lo comparten, a lo mejor por eso ni siquiera los ven completos, ¿no? Pero bueno, ya estoy a punto de llegar a 150 seguidores, suscriptores. ¡Oh, qué bueno! Tengo un video que ya tiene más de 1000 vistas. Y es sobre el pendejo, sobre la palabra pendejo. Fíjense, qué chistoso, ¿no? A lo mejor tengo que regresar. No voy a regresar. Ya ni para qué les digo. Pero creo que la cosa humorística también es la que me ha dado algunos videos que tienen buen nivel de éxito por el número de vistas que tienen. Este tipo de videos no tienen muchas vistas, pero ya estoy a punto de llegar a 150 suscriptores. Tengo 149, a ver quién quiere ser el 150. El que sea el 150, sí me entero. Es decir, si se suscriben a mi canal aquí mismo en el YouTube, sí me manda a YouTube el mensaje de quién se registró como suscriptor. Si se suscriben desde otra plataforma, en el Facebook, porque sí pongo mis videos también en el Facebook, pues simplemente yo no me entero quién es, ¿no? No me entero, porque ahí YouTube no notifica. En fin, otra vez, 1 hora, 3 minutos de rollo. Y como ven, yo todavía dejé pendientes muchas cosas de explicar. Me gusta explicar así, con distintas implicaciones de lo que estoy hablando y sus implicancias, es decir, lo que contiene, sus causas, sus consecuencias y a veces también alguna repasadita sobre el léxico, la terminología que estoy usando. Por eso es que se me hacen muy largos. Y además le meto anécdotas, casi todas de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado, o bien de lo que me he enterado, que no está en los libros, que no está en los artículos, que no se puede hacer una referencia documental, ¿no? Pero que creo que son cuestiones que pueden servir para entender mejor lo que yo estoy diciendo, y que en todo caso a mí me divierte, me recrea, me reafirma en muchas cosas. En fin, les agradezco a quienes hayan llegado hasta acá, aunque sea en distintos capítulos. Me encantaría que hicieran comentarios, ¿no?
buenos, malos, críticos, que me censuren, pero que me lo digan si quieren, que me aplaudan si quieren. Con eso me bastaría que pusieran un like. Dicen muchos youtuberos, manita arriba. No, es el pulgar arriba. Porque la manita arriba no se alcanza a ver. O bueno, en todo caso sería esto, ¿no? La manita arriba. Es el pulgar arriba. O si no les gustó el video por cualquier razón, pulgar abajo o dedito abajo, ¿no? Y si lo creen pertinente, compartan este video a través de sus distintas redes sociales. Se puede copiar el enlace y pegarlo en cualquiera de las redes sociales, en Instagram, en el WhatsApp, en el Facebook. No sé si TikTok lo acepte. Tengo entendido que Telegram incluso puede caber todo el video. Si alguien ve este video, tiene Telegram y lo quiere compartir con sus seguidores, pues yo estaría sumamente complacido. Gracias.